Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, iniciamos una vez más un programa de conocimiento de sí mismo. El día de hoy, mi nombre es Ángela Acero y mi compañero Leonardo Reyes. Estamos aquí para hablar de una conferencia que es bien interesante, algo que desconocemos la mayoría de los seres humanos, algo que hace parte de nuestro cuerpo físico, hace parte de nuestra vida, del funcionamiento de esta máquina humana, y que lamentablemente la mayoría de las personas desconocemos. Entonces, la idea de hoy es hablar sobre algo que se llama los 7 centros de la máquina humana, ¿cierto? Sí, los 7 centros de la máquina humana. Es bueno que sepamos que dentro de nosotros mismos habitan 7 centros. Gracias a estos centros hay diferentes funciones como el pensar, sentir, el mismo hablar, el mismo movimiento. Hoy vamos a profundizar sobre estos centros y vamos a explicar el estado actual, qué posibilidad tenemos de regenerarlos y cómo nosotros podemos desarrollarlos en su totalidad para que se dé un muy buen funcionamiento en nuestra máquina humana. Ok, Leo, cuéntanos por favor, primero que todo, ¿qué es un centro o de qué centros estamos hablando? Bueno, entonces un centro es un punto energético donde se condensan unas energías. En estos puntos energéticos nosotros vamos a encontrar diferentes funciones que cuando están bien utilizados estos centros pues van a permitirnos ahorrar energía. Uno de los objetivos de esta conferencia es enseñarnos cómo se pueden equilibrar y para eso hay que aprender a ahorrar las diferentes energías. Los centros no tienen que ver con los chakras ni tienen que ver con las iglesias. Tal vez muchos hemos escuchado hablar sobre los chakras. Los chakras son los puntos energéticos del alma, ¿sí? Las iglesias son los puntos energéticos del espíritu. Eso te iba a preguntar, ¿qué tienen que ver las iglesias aquí? Sí. ¿Cuáles iglesias? Lo que pasa es que así como hay unos puntos energéticos en el cuerpo físico, hay unos puntos energéticos en el espíritu. Y esos puntos energéticos se les llama las iglesias. Y así como hay unos puntos energéticos en el cuerpo y en el alma, también hay, en el espíritu también hay unos puntos energéticos en el alma y esos puntos energéticos se les llaman los chakras. Pero hoy vamos a tratar de profundizar en lo que son los centros de la máquina humana, o sea, en la parte orgánica. Ok. Bueno, ¿para qué nos sirven estos centros o qué es lo que hacen esos centros dentro de nosotros? ¿Qué funciones pueden estar manejando los centros dentro de nosotros? Pues curiosamente todo lo que hace el cuerpo lo hace a través de estos centros. Por ejemplo, hay un centro que permite crear y dar vida. Hay otro centro encargado de la salud y del aprendizaje. Hay otro centro que nos permite sentir, otro que maneja la capacidad de pensar, otro que maneja la capacidad de hablar y del movimiento, otro que maneja la capacidad de comprender y de saber, y otro que maneja la capacidad de autojuzgarnos y automejorarnos. Entonces, si no existieran estos centros, lamentablemente el cuerpo físico no podría hacer nada. Es decir que para que este cuerpo físico se mueva necesita una energía, ¿cierto? Claro. Porque pues obviamente cuando uno se muere, se supone que esa energía salió de nuestro cuerpo. ¿Esa energía se divide en centros? Sí, vamos a encontrar energía motora, energía mental, energía emocional, energía instintiva, energía sexual, energía de la conciencia, energía del espíritu puro. Son diferentes energías que hay en el cuerpo y esas energías están divididas en unos centros que son los que vamos a explicar el día de hoy. Bueno, cuéntanos cuáles son esos centros. Bueno, estos centros se encuentran localizados sobre la columna vertebral. ¿Listo? Sí. Vamos a encontrar a la altura del centro sexual, a la altura del hueso coxis, el primer centro que se llama el centro sexual. El segundo centro se encuentra en el hueso sacro, más o menos 3 deditos abajo del ombligo, sobre la columna vertebral. Ahí vamos a encontrar el centro instintivo o etérico vital. A la altura del ombligo, sobre la columna, encontraremos el tercer centro que se llama el centro emocional inferior. A la altura del cardias o del corazón encontraremos el cuarto centro que es el centro mental. A la altura de la... Espera, ¿centro mental? Sí, centro mental inferior. Ya vamos a hablar un poquito de eso porque la mayoría pensamos
que la mente está acá, no, acá está el cerebro, pero la energía mental se encuentra acá. Ya vamos a hablar sobre eso. El centro motor se encuentra a la altura de la laringe. ¿Sí? Acá en la glándula pituitaria vamos a encontrar el centro emocional superior. O sea, tenemos dos centros emocionales. Sí, están las emociones de la conciencia superiores divinas y están las emociones inferiores. Y está el centro intelectual superior, que ese es el que se encarga de la sabiduría plena del espíritu. O sea que cuando yo siento maripositas en el estómago, esa es una emoción inferior. Sí. Ve, interesante. Sí, es muy interesante y vamos a hablar también un poco sobre eso. Bueno, cuéntanos un poco sobre el primero, que nos nombras, el centro sexual. ¿Sí? Sí, el centro sexual ubicado en el hueso coxis. Este centro es muy importante porque nos permite crear. Hay tres tipos de creaciones. Hay una creación que es la creación de los hijos, que se da cuando en el sexo se une un hombre y una mujer, ¿cierto? Un esperma y un óvulo. Se unen para dar la vida humana. Ese es el primer tipo de creaciones que se puede hacer. El segundo tipo de creación es la creación de los defectos. Cuando un hombre y una mujer, o simplemente estando una persona sola o del mismo sexo, como quieran, se degeneran sexualmente y llegan al orgasmo o la eyaculación, cada esperma que sale del cuerpo se termina convirtiendo en un defecto. Entonces es así como a través del orgasmo o la eyaculación se crean millones de defectos cada vez que se está expulsando la energía sexual. A eso se le conoce como los hijos de las tinieblas. Pero existe un tercer tipo de sexo, que es el que nos permite crearnos a sí mismos. Nos va a permitir regenerar el cuerpo físico, regenerar la vitalidad, las emociones, los pensamientos, la voluntad humana. Y este tipo de sexo solo se puede lograr cuando ya no se derrama la energía sexual, sino que se hace ascender por la columna. Para que se pueda hacer esta creación, se necesita que se hayan equilibrado los otros centros de la máquina humana. O sea que para poder crearnos a sí mismos, primero se necesita que haya un equilibrio dentro de nosotros. Ok. Bueno, eso era lo que tú nos comentabas en la introducción cuando hicimos la primera conferencia sobre las creaciones de nuestros cuerpos y cómo podíamos llegar a unirnos con Dios, ¿cierto? Exacto. Bueno, básicamente la función de nuestro centro sexual es crear. Y podemos crear conciencia, o podemos crear defectos, o podemos crear hijos. Ok. Bueno, el segundo centro del que tú nos hablabas es el instintivo, ¿sí? Sí, es el instintivo, aunque me gustaría también explicar del primer centro que ahí está alojado un defecto. ¿Sí? Ok. Está alojado el defecto de la pereza. Y también este centro está íntimamente relacionado con el tacto. O sea que también estos centros manejan los diferentes sentidos de la máquina humana. Ve, qué interesante. Bueno, vamos ahora a hablar del segundo. Me decías, el segundo centro es el centro instintivo, 3 dedos más abajo del ombligo. Este centro maneja todas las funciones relacionadas con la salud. ¿Sí? Y además de eso, ahí es donde se acumula toda la memoria. Cada vez que nosotros hemos sentido alguna sensación, por pequeña que sea, queda guardada en el centro instintivo. Espérame, la memoria de la sensación de lo que percibimos. Sí, por ejemplo, la primera vez que tomamos alcohol, esa sensación quedó grabada en el centro instintivo. La primera vez que vimos... O sea, el sabor, sí, la sensación, esa sensación, ese agrado, o al contrario, los miedos. Por ejemplo, hay personas que por primera vez hablaron en público, les fue muy mal, esa sensación de nervios y de sufrimiento porque les fue mal queda guardado en el centro instintivo, y al quedar guardado ahí, siempre que van a hablar en público aparece de nuevo esa sensación, y esa es la razón por la cual todos nuestros defectos tienen memoria. Si consumimos alcohol en algún lugar, entonces nuestro centro instintivo deja guardadas esas sensaciones de ese lugar, y siempre que pasamos por ese sitio nos dan ganas de tomar. Así quedó grabado las sensaciones de la ira cuando peleamos, cuando se dio la fornicación, cuando nos humillaron, cuando golpeamos. Entonces ahí eso se le conoce también como el recuerdo de las aguas. Todas las energías que hemos experimentado quedaron grabados ahí.
Bien. O sea que en un animalito, cuando recuerda la comida que le dieron, es ahí donde lo guardó. Sí, lo guardó. Por eso Mm. instintivamente ellos tienen como un pequeño recuerdo y saben dónde le dejan la comida al animalito. Ah, Y hasta saben en qué épocas del año deberían cazar, en qué lugares. Eso queda grabado en el centro instintivo. Ese aprendizaje del que estamos hablando es el aprendizaje que vamos a llamar sin H. Pero hay otro aprendizaje que también lo maneja el centro instintivo, que es el aprender con H. El aprender con H ya se hace cuando nosotros empezamos a borrar ¿Con H? con H, Ujú. o sea, aprender. Ah, ya. O sea, la H va antes de la E. Sí. Ya. Ah, ¿Y, de ¿Y aprender. por qué? Porque esa H representa que nosotros capturamos el hondo significado de una circunstancia. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo nosotros aprendimos, empezamos a observarnos a sí mismos y nos damos cuenta que siempre que nos sentamos a comer con nuestra familia, siempre se nos activa el deseo de pelear, siempre se nos activa la envidia porque de pronto a mi hermano o le dan un pedacito de carne más grande. Si estamos en autoobservación y nos damos cuenta de que siempre a esa hora se manifiestan esos defectos, nosotros podríamos eliminarlos. Ujú. Madre divina, mátame esta sensación, mátame esta angustia, mátame este efecto de la gula, de la envidia, de lo que ustedes quieran. Y entonces hay que queda como una pequeña comprensión, Ujú. porque se guardó el otro significado. Y siempre que vayamos a volver a comer, siempre va a aparecer esa comprensión, recordándome que ahí es donde aparecen esos defectos, y esas comprensiones son las que me van a ayudar a cambiar. Ok. Entonces, en conclusión, este centro nos sirve para grabar el sabor de todas las circunstancias de nuestra vida y asimismo, si lo usamos de manera consciente, aprender cuál es el valor profundo o el significado profundo de cada escena de nuestra vida, de cada cosa que nos sucede. Así es. Ok. Tú decías que eres el que distribuye las aguas son nuestras energías. Sí, esa es otra función importante, Ujú. porque se le conoce como el tetrasustentador. Todas las noches cuando nosotros nos acostamos a descansar, la energía baja por acá, por la energía del espíritu puro, que es Por la coronilla. por la coronilla. Esa energía es como la energía de la naturaleza, baja al centro instintivo Ujú. y ese centro instintivo la distribuye a toda la máquina. Una vez ya la ha distribuido, nosotros ya no tenemos sueño y nos levantamos con las pilas puestas. Bueno, ¿y quién nos manda o de dónde viene esa energía? ¿Cómo Esa es la así? energía de la naturaleza, es una energía autoconsciente, donde siempre que uno se acuesta, esa energía entra por acá, la energía de la madre natura, y por eso es que todos los seres humanos cuando se acuestan a descansar, reciben esa energía y vuelven y se cargan. Ujú. Ve, qué interesante. Tú hablaste en el primer centro de un defecto y de un Sentido. Ujú. Sí, mira, este centro también maneja un defecto, el defecto es la codicia. Porque siempre uno va a querer volver a experimentar esa sensación sin importar las consecuencias, por eso está la codicia. Bien, y el sentido es el gusto, ¿El gusto? porque ahí están grabadas todas las sensaciones. Por ejemplo, a lo que sabe el aguardiente, a lo que sabe el whisky, a lo que sabe el pollo, a lo que sabe la carne, ¿sí me entiendes? Claro. Todo eso quedó grabado allá y por eso maneja el gusto. Bien. Bueno, con respecto a esto ya creo que terminó. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, seguimos entonces con el emocional. El tercer centro, el centro emocional. Este centro se encuentra a la altura del ombligo. Sí. Este centro tiene una función muy importante y es el que nos permite sentir. Pero vale la pena que nosotros distingamos sobre dos tipos de sentimientos. Hay sentimientos de la conciencia y hay sentimientos negativos o sentimientos del ego. Ujú. Los sentimientos de la conciencia es el deseo de amar, el deseo de cambiar, es el deseo de querer aprender más sobre estos temas, el deseo de querer llegar a Dios, el deseo espiritual. Eso se le conoce como emociones superiores. Que son las que se manifiestan en otros. Estas emociones nos van a generar ánimo, mucho fuego, deseo de avanzar espiritualmente. Ajá. ¿Sí me entiendes? Pero existen las emociones del ego. Las emociones del ego se dividen en dos, en emociones agradables y en emociones desagradables. Ujú. Entonces, ¿cómo así una emoción desagradable, una emoción negativa? Encontramos el odio, el rencor, los miedos, el dolor,
la soledad, ¿sí? Esas son emociones negativas, todos podríamos darnos cuenta que efectivamente hacen parte de los defectos, pero también hay emociones agradables, ¿sí? Como lo que tú hablabas, el enamoramiento, ¿quién diría? Pero esa sensación, entre comillas, tan bonita, termina siendo también parte de un defecto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nos llega el dinero que nos debían, ¡ah, qué felicidad! Cuando podemos comprar ese carro y de pronto se lo pasamos por la cara a alguien que queremos pasárselo para que se muera la envidia. Esas emociones, si te das cuenta, son positivas, pero son defectos. Sí, es lo que uno aparentemente cree como felicidad, ¿no? Porque claro. Digamos que en esos momentos uno como persona aspira a tener, por ejemplo, ciertas comodidades o cierto dinero para eso, para tratar de complacer esos pequeños placeres Sí. que se sienten, pero tú dices que eso sería un defecto. Sí, es un defecto porque, mira algo curioso, todas las emociones agradables se van a transformar en dolor. Si yo soy feliz con mi carrito, sí, qué felicidad tan chévere, mi carrito, y se lo muestra a todo el mundo, ¿qué pasa si alguien me lo raya? Entonces el dolor es mayor. Claro. ¿Qué pasa si yo me enamoro perdidamente de alguien y en un día de estos termino con ella o simplemente me entero de algo que no me agrada? O se muere. O se muere. Entonces el nivel de dolor va a ser mayor. Por eso nosotros tenemos que aprender a equilibrar este centro. Y la mejor forma de equilibrar este centro emocional es eliminando todos los agrados y todos los desagrados. Cuando eliminamos los agrados y los desagrados, empiezan a aparecer emociones positivas o conscientes. Entonces aprendemos a amar, porque el amor es una emoción superior que no tiene que ver con el apego, ni con el sufrimiento, ni con los celos. Es una emoción trascendental que se logra cuando eliminamos todo lo que me agrada y todo lo que me desagrada. Y así podemos hacer con la codicia, claro, pero ese es el objetivo. Y bueno, ¿este centro con qué sentido está relacionado? Este centro está íntimamente relacionado con el sentido del olfato. Olfato, y o sea que el defecto que se desarrollaría ahí está la lujuria. O sea, en conclusión estamos hablando de 7 centros y estamos relacionándolos con 7 defectos, pecados, con los 7 pecados capitales. Okay. Ahí está la lujuria. ¿Sí? Fíjate que lo primero que uno se le mueve cuando uno ve a alguien que le gusta es la emoción. ¿Sí? Y esa emoción es una pérdida de energía. ¿Sí? Y llega un momento donde esa emoción empieza a bajarse hasta la parte sexual y ya uno ya quiere de pronto copular con la persona. Pero todo parte de acá de la parte emocional. Ahí es donde está la lujuria. O sea que este centro básicamente nos sirve para sentir. Nos sirve para sentir. Esa es la conclusión de este exacto. Y hay que aprender a equilibrar. Y lo vamos a equilibrar eliminando todos los sagrados y los desagrados. Ok, Leo, entonces pasemos al siguiente centro. ¿Cuál es? El que yo te dije. ¿Cómo así que tenemos el centro intelectual aquí, en el corazón? Bueno, como te decía, estos centros manejan unas energías. Y acá, en este punto, a la altura del corazón, se encuentra la energía mental. ¿Sí? Acá está el cerebro. Y acá está el centro mental, el que genera y organiza la energía para que nosotros pensemos. O sea, de aquí nace una idea y viene y se manifiesta. Sí, y entra acá. Se plasma en nosotros a través del cerebro. Exacto. Entonces, por eso, nosotros podemos pensar de dos formas. Hay una forma de pensar conscientemente, positivamente, y hay una forma de pensar negativamente o egoicamente. Entonces, cada vez que nosotros estamos futurizando, recordando algo, y no estamos en el aquí y en el ahora, en el presente, pues es los defectos que están imaginando y están divagando. O sea que ese sería un pensamiento negativo. ¿De qué me sirve a mí mientras estoy, por ejemplo, manejando, estar recordando qué tengo que comprar en el supermercado? De nada. ¿Podría eso causarme un accidente? Me distrae, claro. Claro, entonces por eso, eso podríamos decirlo así, que son pensamientos negativos. Pensando cómo me voy a vengar. ¿Sí? Mira algo interesante, y es que se dice que el inicio de toda obra son los pensamientos. Si yo empiezo a pensar algo, cualquier boba, por ejemplo, que me va a suicidar, y no paro ese pensamiento, ese es el principio de las obras.
Después eso empieza a convertirse como en un virus en mi cabeza y cuando me doy cuenta ya averigüé la cuerda, ya miré, calculé que en dónde me puedo colgar, o sea, ya Que lo que empieza... menos me duele, que sería Claro, menos doloroso. a qué carta voy a escribir, a quién se la voy a dirigir, o sea, todo eso parte por un pensamiento. Claro. Entonces por eso es tan importante observar la calidad de los pensamientos. De la calidad de los pensamientos son la calidad de nuestras propias obras. ¿Cómo sería ese proceso o ese orden? Primero viene un pensamiento, ¿sí? ¿Dónde está la emoción? O sea, ¿sería lo segundo? ¿Viene un No, yo pensamiento, te una podría emoción y decir una que obra? primero se entra el deseo. El deseo, o sea, la emoción. Sí, como la emoción, lo que hablamos en el centro instintivo, Ajá. llega un recuerdo. Y una vez aparece ese recuerdo, eso sube rápidamente a la emoción, donde genera como un ánimo de hacer algo y luego sube a la mente. Y la mente lo voy a hacer? proyecta, ¿cómo Exacto, lo hago? lo visualiza. Y después de que lo visualiza, pues si se apodera, entonces sube acá al centro motor del cual vamos a hablar y lo termino haciendo. Ve, qué interesante. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces ese es el pensamiento negativo. Ujú. Nosotros podemos futurizar, podemos recordar, podemos planear y lo podemos hacer de una forma negativa como lo estamos hablando ahorita, pero también lo podemos hacer de una forma consciente, porque este centro también lo puede manejar nuestra propia conciencia. Para hacerlo de una forma consciente necesitamos aprender algo muy sabio que se dice que la mejor manera de pensar es no pensar. Tal vez ustedes Yo lo he podrían- escuchado varias veces, sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ujú. Cuando uno necesita pensar, necesita una solución, vamos a hacerlo a través de la conciencia, tenemos que empezar a eliminar cada uno de los pensamientos que hablan en nuestra mente. Cuando la mente logra estar en silencio y serena, Ujú. nos permite ver con sabiduría la solución a nuestros problemas. Eso es un ejercicio que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ojalá lo hagan, ojalá hagan este experimento. Cuando se les pierda algo en la casa, no se acuerden dónde lo dejaron, simplemente concéntrense y empiecen a eliminar los pensamientos que le digan está allí, está allá, de que se imagina que si no encuentra eso, pues su vida le va a ir muy mal, que, ¿sí? Y empieza a eliminar cada uno de sus pensamientos hasta que la mente queda en silencio. Y cuando la mente queda en silencio, van a saber dónde están. Uy, lo voy a hacer, a mí se me empiezan muy seguido. Claro Bueno, que sí. ¿este centro con qué defecto y con qué, Sentido. sentido se relaciona? Acá está el orgullo. El orgullo. Fíjate que cuando uno le duele el orgullo, le duele donde le duele acá. Sí. Sí, ahí es el Me amor dieron mi propio. orgullo. Muchos dicen que me duele el corazón, pero no, es simplemente le dieron el orgullo. Le subieron su orgullo, su amor propio y una cachetada. Pasó algo y le dio el duele. orgullo. Entonces ahí está el orgullo. Bien, el sentido, ahí está el oído. La mente está relacionado con el oído. Ah, por Fíjate eso- que todo lo que tú escuchas Ajá. lo traduces en tu mente. Mm. Y por ejemplo en la noche tú empiezas a escuchar como la puerta, entonces ya tu mente proyecta quién va a llegar, cómo, si es un ladrón, si no es un ladrón, si es tu hijo, si es el vecino. Sí, la Si de pronto tu mente divaga esposo, si demasiado. tu esposo está hablando por celular con una voz, como una voz suavecita, entonces tú ya, ¿quién está hablando? Tú te imaginas toda la mente. Eso es porque la mente está lamentablemente mal equilibrada. Pero la idea es también equilibrar el oído para no solo escuchar los pensamientos, sino poder escuchar la conciencia a través del silencio interior. En todos los centros que hemos hablado, tú nos has referido sobre bueno, lo que es consciente y lo que es defectuoso, ¿cierto? Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es como limpiar todos esos centros, empezar a convertirlos en conscientes. Claro, ese es el objetivo, aprender a equilibrarlos. Y ahorita al final vamos a enseñar un ejercicio muy cortico para que ustedes aprendan a equilibrar los centros. Ok, Leo, entonces pasemos al siguiente centro. Nos decías que es El centro motor, el quinto centro. Este centro se encuentra acá a la altura de la glándula tiroides, sobre la garganta. Este centro tiene la función de hacer. Hay diferentes formas de hacer. Podemos hacer a través de obras, lo que hace nuestro cuerpo. Podemos hacer a través de palabras y podemos hacer a través de omisiones. Ok. Curiosamente, este centro tiene la capacidad de ir como mecanizando las cosas que hacemos. Fíjate que
Al principio cuando uno monta bicicleta, el centro motor está aprendiendo a montar bicicleta, entonces se le dificulta, pero en la medida que vamos manejando varias veces la bicicleta, entonces ya se vuelve algo mecánico, o sea, el cuerpo aprende solito a hacer el ejercicio, pero ahí aparece un problema. Sobre una rutina, ¿no? Exacto, el problema es que ya el cuerpo puede hacer la rutina y nuestra mente puede estar en otro lado. Y esa es la razón por la cual pueden suceder varios accidentes, porque como la mente ya no está pendiente de esa acción, sino está por allá pensando en otras cosas, pues por eso es que uno se puede llegar a accidentar. Y eso sucede con cada una de las acciones. Podemos aprender a digitar en el computador, pero nuestra mente puede estar en otro lado. Hasta podemos aprender a hablar, nuestra mente puede estar en otro lado. ¿Sí? Entonces, sí, generalmente uno está haciendo algo en su diario vivir y muchas veces nunca está pensando en lo que... O está completamente ido, estoy haciendo mecánicamente lo que tengo que hacer, pero no me doy cuenta de nada. Y curiosamente, no solo estoy perdiendo la energía motriz, digamos, haciendo la acción que es escribir, sino también estoy perdiendo energía mental y emocional en otras cosas. Entonces, por eso este centro no está equilibrado. Una de las mejores formas para equilibrar este centro es aprendiendo a estar concentrados en lo que hacemos, solo estando ahí, nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestra energía motora en lo que estamos haciendo, que es la mejor forma. Cuando empezamos a observar este centro, también nos empezamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas que hablamos son sandeces. Decimos bobadas, hablamos de chismes, gritamos a las personas y por eso criticamos, hay que es muy común hablar para criticar, ¿no? Claro, entonces la mejor forma de equilibrar este centro, que es el centro motor, es aprender a observarlo. Si lo que voy a decir no tiene nada que ver con la conciencia, pues debería callarme, debería empezar a ahorrar esta energía. Ok. ¿Con qué sentido y con qué efectos se relaciona este centro? Este centro está relacionado con el defecto de la ira. La ira, sí, por eso gritamos. Y ahí cuando tú quieres pelear te vas a dar cuenta que tú sientes el famoso nudo en la garganta. Ese es un deseo de decir algo, de pelear, ¿cierto? Y está relacionado también con el sentido de la vista. La vista. La vista. Pero eso casi siempre cuando se quiere representar a alguien con ira se le ponen los ojos rojos. Sí. Sí, pero fíjate que además de eso, cuando una persona tiene mucha ira queda ciego. O sea, lo que me refiero es que si a mí se me activa la ira, me puede cegar la ira y puedo asesinar a alguien. No mido mis consecuencias, mis actos, entonces por eso está relacionado. Y han habido casos donde personas donde tienen mucha ira y efectivamente después de un estado de ira pierden visión. Pueden quedar hasta ciegos a causa de una ira muy alta. Pues bueno, entonces el problema de la cegatera de muchas personas en estos momentos en nosotros debe ser por eso, por explosiones de ira en determinado momento, por gritar, por desesperarnos. Sí, porque tienen mucho que ver con la vista, en este caso. Este defecto nos afecta mucho la vista. Bueno, definitivamente desconocemos mucho sobre nosotros. ¿Estos eran los 5 centros inferiores, dices tú? Sí, estos son los 5 centros inferiores. Y ahora nos quedarían el centro emocional superior. Y el centro intelectual superior. Ok, listo. Bueno, hablemos del centro emocional superior. Estos dos centros que están, se le conoce como los cielos porque están de la cabeza hacia arriba. Estos centros no cayeron. ¿Qué quiere decir eso? Que no están desequilibrados. Y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a utilizarlos, porque a través de utilizar estos dos centros vamos a equilibrar los de abajo. O sea, cielo te refieres a, porque es la parte alta del cuerpo. Sí, porque acá están las dimensiones superiores. O sea, ellos siguen en los cielos y por eso no cayeron. No cayeron. Lo que sucede es que cuando se dio la fornicación, cuando se derramó la energía sexual, quedamos desconectados de Dios. O sea, de aquí para abajo quedamos desconectados de Dios, pero de aquí para arriba todavía esto está conectado con Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a activar estos centros superiores para que ellos empiecen a equilibrar los centros de abajo y algún día todo se pueda volver a unir con la divinidad. Entonces te comentaba que el centro emocional superior tiene una función. La función de este centro es juzgar.
Ok. Pero no es juzgar a los demás como estamos acostumbrados, sino es juzgarnos a sí mismos. Entonces, este centro es el que nos permite juzgar, oiga, estoy hablando de más. Uy, estoy sintiendo ira. Uy, estoy sintiendo orgullo. Uy, estoy sintiendo lujuria. Me estoy enamorando de una persona que no es mi esposa. Uy, estoy codiciando. Uy, tengo pereza. Entonces, si uno empieza a autoobservarse no cuesta nada, es gratis. Simplemente es dirigir la atención hacia adentro, mirar los diferentes centros de la máquina humana. Y cuando aparece un desequilibrio, pues podemos eliminarlo. Entonces la función de él es juzgar. Por eso está relacionado con el sentido de la autoobservación, del cual hablábamos ahorita. El defecto que habita acá es la gula. Cuando uno no se autoobserva, cae en gula. Y la gula no solo es la comida, porque por ejemplo yo puedo estar en un celular jugando 5 horas, o el play, lo que sea que ya es gula, estoy derrochando mi tiempo, estoy alimentando muchísimo más mis defectos y no me estoy dando cuenta. Si me autoobservo y espero, estoy desequilibrado. O al contrario, puedo estar trabajando 10 horas, 11 horas, 12 horas. Si me autoobservo y espero, estoy desequilibrado, estoy cayendo en gula con el trabajo. O, ¿por qué no? Comemos de más. O sea, gula sería como ese deseo de más, excesos, quiero excesos más. en todos los aspectos. Pero cuando uno se autoobserva, empieza a equilibrarse. Bueno, entonces, ¿el último centro cuál sería, Leo? El último centro es el centro intelectual superior, a la altura de la coronilla, en la glándula pineal. Este centro nos permite saber, la función de este centro es saber, puesto que él está conectado con toda la sabiduría universal. Para que se active dentro de nosotros, lo que tenemos que hacer es autoobservarnos y juzgarnos. Una vez nosotros empezamos a juzgarnos, este centro empieza a activarse y nos empieza a dar la sabiduría de esto es ira, esto es envidia, deberíamos hacer las cosas de esta forma. Lo que tenemos que hacer, vuelvo y te digo, es querer cambiar, autoobservarnos para que este centro entre en acción. Por eso te comentaba que estos dos centros bien utilizados pueden equilibrar los centros que están caídos hacia abajo. Ok. Bueno, Leo, muy interesante, pero cuéntanos, digamos, antes de eso, se me olvidaba explicarte que este centro tiene una función y es la función se le conoce como la polividencia. Cuando tú activas este centro puedes percibir los diferentes puntos de vista de los demás. O sea, ¿sería como el sentido que activaría? Sí, el sentido, gracias, el sentido se llama polividencia, que es la capacidad de ver diferentes puntos de vista en un solo momento. ¿Y eso es qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir no criticar, sino comprender a los demás y comprendernos a nosotros mismos. Cuando no utilizamos la sabiduría, entra el defecto, que es el último de los defectos, que se le conoce como la envidia. Cuando tú no tienes sabiduría, envidias. Cuando tú crees que la felicidad está en el dinero, no tienes la sabiduría, que la felicidad no está en el dinero. Pero yo siento envidia por los que tienen dinero, es porque no tengo sabiduría. Todavía no pienso que esas cosas ilusorias son las que dan la felicidad. Pero cada vez que tú te vas volviendo más sabia, empiezas a envidiar menos cosas. ¿Cuál sería la diferencia, perdóname, Leo, entre ese pensar y ese saber? O sea, porque, bueno, digamos que para mí es confuso, ¿sí? O sea, yo pienso, tengo un centro intelectual que piensa, pero hay un centro superior que dice que sabe, ¿cierto? Te voy a poner este ejemplo. Haz de cuenta que el centro mental es el vaso. Sí. ¿Sí me entiendes? Un vaso. Un vasito. Y este centro de arriba es el agua. Entonces tú eres el vaso que quiere saber algo. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono este problema? Esa es tu mente. Sí. Y acá, si tú logras tener ese vasito en silencio, baja el agua. Y esa sabiduría me la da mi ser. Tu ser, porque él lo sabe todo, él está conectado con todo. Con el Lo universo. importante es aprender a tener la mente en silencio para que pueda penetrar la sabiduría a ese vaso que es nuestra propia mente. Ok. Tú hablabas al comienzo de que el objetivo es llegar a equilibrar, a regenerar y a desarrollar estos centros. Sí. ¿Cómo se hace? Primero tenemos que identificar el estado actual en el que se encuentra. Estos centros están desequilibrados. Todas las mañanas cuando nos levantamos, los centros están pues equilibrados, llenos de energía, pero empezamos a hablar, a gritar, se empieza a cerrar el centro motor,
empezamos a sentir miedos, a pensar en deudas, entonces todos los centros empiezan a perder energía. ¿Sí? Una vez ya todos los centros perdieron la energía, tenemos mucho sueño y el centro instintivo, que era el que te comentaba, que era el que distribuía las energías, empieza a coger energía del centro sexual y esa energía empieza a llevarla a los otros centros. Entonces, ¿qué pasa? Los centros empiezan a utilizar energía que no son de ellos. Y al finalizar el día, pues la persona ya ni tiene energía sexual ni energía en ninguno de los centros. O sea que, digamos que el centro que uno menos utiliza, que se supone que es el que más debería utilizar, es de donde después nos sacan energía y la distribuyen Sí. para el resto del cuerpo. Sí, así es. El centro sexual. Estaríamos pensando con energía sexual. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ya la energía sexual se empieza a perder, ya no se pueden hacer las creaciones de las que hablamos al inicio del video, que es la creación de los cuerpos existenciales. Por eso es necesario aprender a equilibrar los centros, a que cada centro utilice solo su propia energía. Ok, como una gran conclusión, entonces ahorramos energía para poder tener esa energía disponible para la creación de nuestros De los cuerpos, que es lo que hablamos de la suprasexualidad. Ok. Bueno, tú nos estabas explicando de cómo se hacía, ¿no? Entonces, Bueno, entonces una vez ya entendemos el estado actual, entonces vamos a utilizar una técnica budista que se le conoce como los 4 rectos. Los 4 rectos quiere decir, debemos de aprender a tener un recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto obrar. ok. Y en el centro de ese cuadrado perfecto vamos a poner la autoobservación. O sea, voy a observar lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo que voy a hacer. Si empiezo a entrar en ese ejercicio de autoobservación, lo que hablábamos, empiezo a juzgarme. Cuando empiezo a sentir una emoción negativa, entonces como no es algo recto, ¿sí? Es desequilibrado, simplemente lo elimino. No es recto. Madre divina, mátame esta emoción negativa. Empiezo a pensar en una deuda. En este momento, imagínate nosotros acá haciendo el programa y yo pensando en deudas. O sea, eso no debería estar en mi cabeza. Entonces, como no es algo recto, Madre Divina, mátame este ¿Y recuerdo. qué debería estar en tu cabeza entonces? Aquí, este momento, es este ya, lo instante, que estamos o sea, el haciendo. presente. Exacto. Lo más importante es el ya, el momento, el aquí y el ahora. Si empiezo a hablar de más, cuando me autoobservo, pues no hablo de más. Si tengo ese deseo de querer hablar, pues elimino el deseo. Y de igual forma, si me empiezo a autoobservar y lo que voy a hacer no es ni verdadero, ni justo, ni útil, ni es recto, ni es de mi conciencia, pues no lo hago. Entonces, ¿qué sucede? Si empiezo a ahorrar energía de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hablo y de lo que obro, pues esa energía que empiezo a liberar o que no se pierde, es la energía que me empieza a equilibrar. Cuando ya todos los centros están utilizando su misma energía, se activan todas las funciones conscientes de las que estamos hablando. Aprendemos con H, sentimos emociones positivas, nuestra mente puede pensar conscientemente, nuestro centro motor también perfecciona de una forma inteligente y podemos crearnos a sí mismos. Genial, ¿no? Es algo increíble porque generalmente todos los procesos en el ser humano, pues casi siempre son, digamos, vanos, ¿no? No van enfocados como hacia parte espiritual, sino cosas materiales. Pensamos, nos la pasamos pensando todo el tiempo cosas que no necesitamos, sentimos cosas que no necesitamos. Y con este ejercicio tan sencillo podemos empezar a equilibrarnos. Lo importante es empezar a practicar este ejercicio de los 4 rectos. Y cada vez que sintamos algo que no es recto o pensemos algo que no es recto, pues sencillamente, Madre Divina, elimíname este efecto. O sea, lo que me saque del instante, del presente, lo elimino. Exacto. O sea, Si lo sea más un pensamiento importante para o mí una es- emoción o un deseo de hablar o un deseo de obrar que no tiene que ver con lo que estamos haciendo, lo podemos eliminar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que nuevamente estén con nosotros en el siguiente video, en el que hablamos sobre, como dices tú, Las dimensiones y dónde están en nosotros. en nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.